Muy bien. Esta noche voy a hablar un poco sobre, voy a intentar hacer un resumen o compartir nuestro entendimiento sobre el año 2014. Yo elegí compartir con ustedes este estudio principalmente porque yo mismo necesitaba y necesito aún entender más sobre este año, sobre este evento. Entonces voy a compartir las cosas que pude ver. No pude prepararme exactamente, tal vez entenderlo en la magnitud como me hubiera gustado, pero eh, algunas cosas aprendí, recordé y quería compartir eso con ustedes. Voy a intentar... em, ¿Cuál es el ID de esta reunión? No sé si alguien podría decirme, quiero entrar con otro dispositivo. ¿Cuál sería el ID de esta reunión? ¿Tendría que copiarlo en algún lado o podría digitarlo simplemente? Mm, Ya te digo, espérate. Ese bien. está aquí. 911 119 ¿Sí? 20 2019. Eso sería ID. ID. Ok, Y la contraseña es 0106-2019. gracias. Bien. Genial, está conectando. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el año 2014. Espero que sea un asunto interesante. Es un asunto muy importante que necesitamos entender todos. Todos necesitamos entender mejor este asunto. Entonces voy a compartir la pantalla en mi otro dispositivo, no este. Entonces si tienen pinchado mi cámara, despínchela, sáquenla pueda, para que puedan ver lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Básicamente lo que voy a estar mostrando acá es como pizarrón, ¿no? Voy a usar el Notability de iPad. ¿Está siendo compartido? ¿Se están viendo? No, todavía no. ¿Bajo Aún qué no, nombre ¿cierto? entraste en el otro? Eh, no, Gabriel. Va a Todavía ser no de está. Gabriel o del librillo. Ok. Hasta el momento es que no soy muy bueno con esto. Ah, está, ok. Inicia transmisión. Muy bien. Bien. Entonces, el año 2014. 2014 es un año importante, relevante, no solamente para nosotros como sacerdotes, sino también para los otros grupos que conocemos como levitas y netineos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a intentar abordar en este estudio es tanto los eventos internos como los eventos externos, las cosas que acontecen política y socialmente de relevancia profética. ¿Sí? Claro, va a ser un estudio resumen, se podrían hacer varios estudios sobre este asunto, pero vamos a hacer un resumen. Entonces, no vamos a abordar con todos los detalles, con todos los detalles que podríamos abordar cada evento. Entonces, contando un poco de la historia nomás, de cómo llegamos al entendimiento de este año, si fuéramos a, a buscar un origen, ¿alguien sabe quién fue el primer mensajero en entender sobre 2014? No puedo hacer líneas rectas, ni siquiera con Notability.
Ok. ¿Sí alguien podría decir el nombre? Parminder. Parminder, ¿cierto? Entonces, Parminder fue la primera persona en entender sobre 2014. Y eso comenzó en el año 2001. En realidad, el año 2001 entendemos que es el desellamiento, la apertura del entendimiento sobre 2014, especialmente porque 2014 está muy conectado al entendimiento de tiempo profético, ¿sí? Pero eso, como siempre, cuando se abre, se desbloquea un conocimiento para nosotros, no se entiende enseguida, como pasó en 1798, el libro de Daniel fue desechado, pero Miller solamente recibe el aumento de conocimiento en 1818. Lo mismo pasa acá en 2001. Entonces sería la dispensación de entender tiempo, comienza en 2001. En el año 2009, el anciano Parminder hace una serie de presentaciones sobre los 2520 en Estados Unidos, en Arkansas, si no me equivoco, y donde él muestra que los 2520, la profecía de los 2520 años, fue para Guillermo Miller una llave que abrió el tiempo para él, que le permitió entender el tiempo, ¿sí? A partir de ese momento, comienzan a desarrollarse cada vez más los estudios que el anciano Parminder con un grupo en Inglaterra estaban haciendo. Y en el año 2012, ese estudio de 2520 y con relación a hacer una llave de tiempo, se formaliza en un estudio más completo que, que nos muestra que en realidad también podemos entender tiempo profético de forma simbólica, con metodología de línea sobre línea, para nuestra generación. Y eso lo voy a resumir con los números 126 y 151. ¿Sí? Son dos números bien conocidos por nosotros. Esos dos números derivan del 2520. Son extraídos del 126 del libro de Daniel. El 151 también puede estar conectado con el libro de Daniel, pero ya necesitamos algunos otros textos para llegar a esa medida. Tiene que ver con Menemen Tekel Upharsin y el valor en jeras y en ciclos de santuario, en realidad, que equivale a 2520. Bien, pero ya estoy siendo demasiado detallado, dije que no iba a hacer eso. Con este estudio de 126 y 151, el anciano Parminder llega a entender con aquel grupo que en 2014, y enseñaron para aquel grupo, que en el año 2014 sería la ley dominical para los sacerdotes. Él no dijo así que era para los sacerdotes. Él simplemente entendía que era la ley dominical, porque en aquel momento no entendíamos el asunto de los tres grupos, sacerdotes, levitas y netineos. Pero básicamente eso es una historia de cómo se desarrolló ese entendimiento sobre 2014. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué fue lo que le permitió al anciano Parminder entender sobre 2014? Bueno, esta formación de mensaje, 126 y 151, como símbolos de los 1520 y de tiempo. ¿Sí? Entonces quiero tocar esos dos puntos, esos dos números. Para eso primero voy a en realidad hacer acá más chico, dos líneas menores, para mencionar un asunto. La historia milerita, quiero que analicemos la historia milerita, un poco pensemos sobre ella. Recordad un punto que
que hemos visto que es importante para este estudio. El 19 de abril fue el primer chasco, la primera vez que ellos creían que Cristo iba a venir y no vino, de 1844. Todo esto es en el año 1844. Y el segundo chasco fue ¿cuándo? 22 de octubre de 1844, del mismo año. Ok. Ellen White dice que la mitad del camino entre el tiempo cuando ellos primero creían que Jesús iba a venir y la fecha que ellos después entendieron que terminarían los periodos proféticos, se dio el clamor de medianoche. Entendemos que literalmente en días, el 21 de julio, es la mitad del camino entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Y ese fue la primera vez que Samuel Snow predicó en público, personalmente, el clamor de medianoche, que fue el campamento, el seminario en Boston, ¿sí? Entonces entendemos que esto es la mitad del camino. Y por eso le llamamos medianoche. ¿Ok? Medianoche. De ese símbolo nos vamos a agarrar para entender la importancia del 126, ¿sí? Y otro número más que vamos a ver en realidad, que es el 220. ¿Por qué? Porque lo que vemos es cuando consideramos el año 2014, 126 años antes, nos llevan hasta qué año. ¿A qué año nos lleva el 126 años? Es... 1888. Oh, no. ¿Sí? 1888. Sí. En 1888, no se está poniendo derecho. A ver. Bueno, no quiere, no importa. 1888 son 126 años. ¿Sí? Y es una fecha importante para el adventismo. 1818 quería descender, traer el mensaje de la lluvia tardía con la justificación por la fe, comenzando por ahí, Warren Jones, Ellen White, etc. Y el rechazo de ese mensaje por parte del liderazgo de la iglesia. Ahora, ese otro número 151 nos lleva a otra fecha igualmente relevante proféticamente, igualmente relevante para la iglesia adventista, que es 1863. exactamente 1863. Si le preguntas a cualquier adventista qué pasó en ese año, te van a decir la fundación de la iglesia, pero menos saben eso. Entonces, Pero internamente, de hecho, sí. también hubo el rechazo de 2520, ¿no? Sí. También pasó ese que se publicó el diagrama, un nuevo diagrama, 1863, donde se quita el 1520. Correcto. Y más importante tal vez para la historia externamente es la mitad del camino de la Guerra Civil Americana. ¿Sí? La Guerra Civil Americana comenzó en 1861 y terminó en 1865.
Em, por eso, 1863 es la mitad de camino. Y fue un momento muy importante. En ese momento fue cuando cambió de rumbo esa guerra. Estaba hasta ese momento siendo victorioso los estados del sur, y en ese momento una batalla muy importante que es la batalla de Gettysburg, donde el norte gana esa batalla, y a partir de ahí comienza a avanzar sobre los ejércitos del sur, a ganar. Entonces tenemos ese símbolo una vez de la mitad del camino. Ok, de la mitad del camino, que es lo que conversamos sobre el 21 de julio de la historia milerita, ¿sí? Siendo la mitad del camino entre el 19 de abril y 1344. Si pensamos en otro número relevante proféticamente, que es el número 220. Voy a mover todo esto acá. ¿Cómo hago así? Ok. Es el número 220. Y apunta, y si llevamos 220 años desde 2014, vamos a ver que nos lleva hasta el año 1794. Y el año 1794 es la mitad del camino, una vez más, en que en la Revolución Francesa, que esta es la Guerra Civil Americana, y esto es la Revolución Francesa. Okay. La Revolución Francesa comenzó, primero, acá tenemos 2 años y 2 años. La Revolución Francesa comenzó en 1789. Tenemos 5 años hasta 1794 y terminó en 1799. Ahí tenemos 5 años más. Una vez más tenemos este símbolo de la mitad del camino. Y también fue un momento importante, 1794, también fue un cambio, un giro en la historia de la Revolución Francesa, porque es la muerte de Robespierre. Robespierre era en ese momento vamos a decir, el líder de la Revolución Francesa, más específicamente de los jacobinos, que eran los revolucionarios más radicales y más violentos también. Termina el periodo del reinado del terror con la muerte de Robespierre. En los dos puntos de la mitad del camino tenemos una mudanza, un giro en el cual cambia el sentido de la guerra que está aconteciendo interna. ¿Okay? Tanto la Revolución Francesa como la Guerra Civil Americana
Es un conflicto interno. Interno en Francia, interno en Estados Unidos, la guerra civil. ¿Sí? Acuérdense de eso, eso va a ser relevante tal vez a la hora cuando vamos a ver un poco más sobre lo que pasó en 2014 en sí. Muy bien. Ahí tiene una pregunta, un comentario hasta acá. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Quiero que veamos entonces, un poco sobre 2014. Y para eso vamos a hacer dos líneas nuevas. O una línea y analizar los eventos internos y externos. Esta sería la línea de los eventos externos. Sí, sea mayor en realidad. Acá, externos. Y abajo vamos a colocar una línea de los eventos internos. Copiar esta. Muy bien. Entonces, queremos comenzar analizando con un año que ya mencionamos, que es el año 2009. ¿Ok? El año 2009. Vamos a ver tanto externo como interno como externo. En el año 2009, creo que voy a hacer esto. Bueno, 2009. En el año 2009, ¿qué pasó? Externamente, lo que queremos enfocarnos cuando vemos esto externo e interno es específicamente dos movimientos. Y externamente, el movimiento que queremos analizar es el movimiento de los republicanos. ¿Sí? Entonces vamos a analizar externamente los republicanos, internamente, puede poner cada movimiento. Los dos son movimientos que están destinados, que van a tener éxito, que tienen una misión, una obra para realizar. Los republicanos tienen la misión de unir la iglesia y el Estado y traer la ley dominical, entre comillas. ¿Sí? Una ley que en realidad sabemos que tiene que ver con la igualdad, en realidad con oprimir, con lo contrario a la igualdad. Y el movimiento interno tiene otra misión, que es entender la igualdad en realidad y, en fin, aún vamos a entender mejor cuál es nuestra misión en realidad. Es una obra para hacer en el mundo, antes de la venida de Cristo. La iglesia primero y después en el mundo. Entonces, cuando analizamos esta línea, vamos a pensar desde esa perspectiva. Y queremos empezar 2009 porque es un evento que ya vimos muy importante, donde internamente
El anciano Parminder comienza a abrir este mensaje de tiempo con los 2520, ¿sí? Y eso es una nueva luz, es un comienzo de la nueva luz. En 2009, entonces, cuando queremos analizar los republicanos, ese movimiento externo que nos va a llevar a la ley dominical, hay un personaje principal en esta historia que va a hacer posible que la ley dominical acontezca en el futuro. ¿Quién es ese personaje? Ese hombre el hombre para este tiempo. Si fuéramos a rastrear la historia, un hombre, un personaje que hizo posible que pase la ley dominical. ¿2014? En general, No entendí la pregunta. sí, tal vez es una pregunta un poco mala. Entonces, estamos viendo entonces Parminder, internamente estamos viendo Parminder y la luz que él trae. ¿Perdón? Donald Trump. Bien, exactamente. Y externamente quiere decir que hay un hombre también que si le fuéramos a ver los eventos externos, seguir a una persona, sugiero que Donald Trump es ese hombre, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una comparación, un contraste entre Donald Trump y el anciano Parminder. Al mismo tiempo que vemos los eventos externos, vamos a poder notar esa comparación y contraste. ¿Tá? Entonces comienza el anciano Parminder en 2009 con los 2120 a abrir ese mensaje de tiempo. En 2009 también Donald Trump se pasa al Partido Republicano. Él era demócrata antes. Lo que pasa es que en 2009, ¿quién está como presidente? Obama. Entonces Trump, porque lo que se hace, aunque no se hace en realidad, se pasa a los republicanos. Ok, entonces Trump se pasa a los republicanos. Yo debería haber hecho un diagrama más bonito. En realidad tengo uno acá en la compu, que no lo hice yo, pero tal vez mejor que lo hagas eso, va a ser más rápido. Que lo muestre, lo que pasa es que no están superpuestos uno con el otro. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla acá. ¿Cómo hago? Bien, interrumpí. Y acá voy a compartir. Ok. ¿Están viendo? Sí. Está viendo, ¿no? Lo tenemos en 2009. Trump pasa al Partido Republicano. Y acá abajo tenemos Parminder, que comienza a traer esa nueva luz. Entonces, tenemos el comienzo de esos dos hombres. Trump también conoce a un hombre que se llama David Bossie, que se va a convertir después en su director de campaña, asesor de campaña, que es un gran conservador y es también parte de la influencia, es parte de aquellos que influencian en la dirección que va a tomar Donald Trump. En 2012, si pensamos internamente, ya comentamos que ese mensaje llega a Estados Unidos. No comentamos, el mensaje de tiempo llega, el mensaje de 126 y del 151 llega a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, el anciano Jeff y Future for America, los líderes en este movimiento, el anciano Jeff específicamente, y él es rechazado este mensaje de tiempo. Es tomado como fanatismo por las citas de Ellen White que hablan que no debería haber tiempo. Entonces, es una interpretación literal, una metodología distinta y errada en este sentido, la que impide que se reciba este mensaje de tiempo.
si pensamos en 2012 externamente, Donald Trump está comenzando a hacer sus primeros pasos hacia una campaña presidencial. Él se reúne con un grupo de líderes evangélicos, de pastores, pastoras, etc. Y oran por él, etc. Pero le dicen que el mundo todavía no está preparado para él. ¿Sí? Entonces, pasa eso. Otra cosa que pasa es SCL, una empresa de origen inglés, de Inglaterra, llega a Estados Unidos. Y lo que quiero comparar ahora también, no solamente Donald Trump, vamos a estar viendo algunos otros agentes. ¿Por qué? Este asunto de la metodología en 2012, el mensaje de tiempo y una metodología distinta, es relevante porque también hay una metodología que usan los republicanos, ¿sí? Y esa metodología es la falsa información, es la desinformación, las fake news, etc. Tiene que ver con cómo se maneja la información. Y ellos también empiezan a desenvolver y tener su metodología distinta. Y esa empresa SCL, para decirlo resumidamente, comenzó en Inglaterra con un hombre que se llama Nigel Oakes, que él estudió las dinámicas del comportamiento humano. Estudió cómo se comporta el ser humano, cómo reacciona el ser humano a ciertos estímulos, a ciertas informaciones específicamente. Y él tomó esos estudios para provocar actitudes, provocar reacciones en las personas. Y eso es un producto que él empezó a vender en guerras, en países del Medio Oriente, por ejemplo, para afectar a la población y tenga cierta actitud o tome posición por tal o cual bando. Trabajó para campañas presidenciales en 2000, próximo año, creo que va a ser a partir de 2013, no, más adelante, creo que en 2014, empieza a trabajar con un republicano que se llama Ted Cruz para llevar la presidencia. Es la misma cosa, dándole mensajes, dándole discursos, cosas que pueda decir que sabe cómo es que la población va a reaccionar y entonces ganar electores, personas que lo voten. En fin, llega a Estados Unidos, pero va a ofrecer un producto, pero para eso necesita crear una nueva empresa americana y esa nueva empresa se va a llamar Cambridge Analytica. Ustedes saben sobre eso, ahora estamos haciendo un repaso. Aquí dice rechazado por Obama. No es que se haya ofrecido a Obama, no que sepamos por lo menos que se haya ofrecido a Obama esa empresa, pero sabemos que el gobierno no utiliza esa metodología. El gobierno de los demócratas no se alían con esa metodología de falsa información, metodología de falsas noticias. Entonces, de cierta forma, eso rechazan ese mensaje. En 2013 empezó un zarandeo en el movimiento, un ministerio entero que se llamaba Path of the Just, que no existe más, se opone a la metodología, ellos rechazan el mensaje de Parminder, y también como Jeff lo rechazó, pero ellos también rechazan a Jeff como líder, que era el líder de aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el líder de aquel tiempo externamente, hablamos del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos era Barack Obama, hablamos del gobierno de Barack Obama. Y hubo un hombre que se levantó contra
el gobierno de Barack Obama. Tal vez no tanto contra Barack Obama en sí, contra algo que se estaba haciendo ya desde tiempo antes de Barack Obama, que era, acá dice, se opone al acto patriota. El acto patriota como tal ya no existía, pero había una ampliación a él. ¿Cómo es que se llamaba ese? Se llamaba... ¿Cómo se llamó? ¿Alguien se acuerda? La ampliación del acto. Libertad. ¿Cómo? ¿Perdón? Acto de libertad, creo. Creo que algo así, exactamente. El acto de Freedom Act, el acto de libertad. Que básicamente las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban accediendo masivamente a la información, a toda la información que pudieran no solamente de ciudadanos de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Edward Snowden trabajaba como tercerizado para la CIA y trabajó también, si no me equivoco, para otras institutos de inteligencia de Estados Unidos, y él vio cómo se usaba esa información, él consiguió filtrar eso y lo expuso a la prensa. Eso lo hacemos paralelos, un contraste con lo que pasó con Path of the Just, el ministerio que también se opuso al liderazgo. Si ustedes ven, lo que Edward Snowden hizo fue bueno, ¿cierto? Él se opuso a algo malo. Lo que ese ministerio hace no podemos clasificarlo como bueno. Porque se opone al movimiento de Dios, ¿sí? Tenemos que tener en mente que el movimiento que estamos analizando externo es un movimiento de Satanás, es un movimiento malo. Y el movimiento que estamos analizando interno es un movimiento bueno, es un movimiento de Dios. Entonces, tenemos que tener claro ese contraste. Steve Bannon forma Cambridge Analytica, que él se reúne con la gente de SSL, la empresa de Inglaterra, y forma Cambridge Analytica, que es la empresa que va a dedicarse a análisis de datos de la población americana y a vender esa información a empresas y especialmente, lo más relevante, a campañas presidenciales, políticas, de varios ramos, pero especialmente presidenciales. Ustedes saben que Cambridge Analytica va a intervenir en las elecciones de los Estados Unidos y llevar a Donald Trump a una gran popularidad. Le va a dar frases como construir el muro, como drenar el pantano, cosas que van a llamar poderosamente la atención de la gente y que van a hacer que la gente se adhiera a su ideología o lo apoye de alguna forma para obtener lo que ellos quieren que el gobierno haga. También Cambridge Analytica trabajó con gobiernos, en otros países, no con gobiernos, con políticos de otros países, y llegó, por ejemplo con Macri en Argentina, con Jair Bolsonaro acá en Brasil, y sabe de otros políticos con cuales trabajó. En 2014 se prueban algoritmos de Cambridge Analytica. Se sabe que Cambridge Analytica obtuvo información de 126 millones de personas. ¿Cómo lo hizo eso? Por medio de Facebook. Obtuvo información por medio de Facebook, de pruebas en Facebook. En 2014 internamente termina los 126 años, se cumple lo que Anciano Parminer había ya hablado en 2012, y la metodología también es formalizada con Esdras 7.9 especialmente, y se empieza a entender medianoche, los grupos, etc. Pensando en estas dos personas, 2015, vamos a pasar un poco más allá de 2014 y después vamos a volver y enfocarnos en 2014, ¿está bien? En 2015, Donald Trump anuncia su candidatura, comienza ahora sí oficialmente a luchar para ser presidente de Estados Unidos. Y en 2015 en Anciano Parminer vuelve a enseñar, porque en 2012, cuando él habla sobre el mensaje de tiempo y
Jeff y Fruit of America rechazan ese mensaje, él es desligado básicamente del movimiento, o sea, no se le permite ya ser un presentador oficial del movimiento. ¿Sí? En 2015 se le permite volver, y entonces vuelve, así como Donald Trump, aunque había sido, antes, en 2012 él paró su candidatura, en 2015 vuelve, sí, lo mismo pasa con Parminder. En 2016, efectivamente, Donald Trump es electo presidente. En 2016, el anciano Parminder es ungido. Podríamos continuar esos paralelos hasta 2019, por lo menos. Tenemos el impeachment de Donald Trump, intentando quitarlo del poder. Y tenemos Fruit of America, que intenta nuevamente retomar el poder del movimiento, retomar el control del movimiento, quitar al anciano Parminder de ser el líder del movimiento, cuando ellos se separan. Entonces podríamos ver otros paralelos entre ellos, pero queremos enfocarnos más en 2014. He pasado bastante información acá, me gustaría saber primero si se entendió cuál es la idea, si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría hacer algún comentario. Está muy claro, Matías. Muy bien. Ok. Ok. Otra cosa que me gustaría que veamos, entonces enfocando un poco más en 2014, porque lo que decimos que en 2014, tal vez voy a volver acá un poco al otro dispositivo. A ver, ¿cómo vuelvo? Tengo que dejar de compartir acá. Eso. Voy a compartir acá. Bien. Entonces nosotros dijimos, estábamos hablando hoy que en 21 de julio es la mitad del camino, que nos ponemos acá. Entre el 19 de abril y 22 de octubre. Vimos que estos periodos proféticos nos llevan a la mitad del camino de la Guerra Civil Americana, la mitad del camino de la Revolución Francesa. Entonces, de hecho, 2014 es paralelo con el 21 de julio. Entonces, eso sería 2014. Y este sería el cierre de puerta. Ya que estamos hablando de la línea de los sacerdotes, ¿qué año sería el cierre de puerta para los sacerdotes? 2019. 2019. Opa. Y 2019. Y sería acá el 19 de abril, lo vamos a poner paralelo con 2001. ¿Ok? Entonces, una vez más, la medianoche, la mitad del camino, aquí es 2014. Si fuéramos a poner la línea de los 144.000, en realidad sería, la tenía que haber puesto primero, pero no importa. El cierre de puerta apareciendo en la línea de 54.000, ¿cuándo es? Es en el cierre de tiempo de gracia, ¿sí? Ahí en el 12.1. El año 2001 es compartido tanto por los sacerdotes como por los 144.000. Pero ya la mitad del camino no es 2014. ¿Cuál es? ¿Cuál es este evento entre el año 2001 y el cierre de tiempo de gracia en la línea de los 144.000? La ley dominical. Es la ley dominical.
En 2014 también es un símbolo de la ley dominical para los sacerdotes. Tal vez es una de las cosas que más me confundía sobre 2014. Creo que aún lo vamos a entender mejor a la medida que entendemos mejor el decreto dominical, la ley dominical, que aún la necesitamos entender mejor. Pero algunas cosas que me llamaron la atención importantes que pasaron en 2014. Mati, Sí, pensaba que varias cosas que no entendemos sobre 2014 en cuanto al decreto dominical, las tenemos que entender cuando también entendamos que es 2019 en relación al decreto dominical, porque fue el decreto dominical para los levitas. sí, concuerdo. Entonces, ni siquiera, o sea, todavía no entendimos 2019 y sabemos que también fue un decreto dominical para los levitas. Y también necesitamos entender, bueno, para eso necesitamos entender mejor cómo fue el decreto dominical para nosotros, para los sacerdotes. Hermano, ¿Sí? o sea, yo tengo un pensamiento, no sé si está bien o está mal. O sea, la ley dominical para cada grupo igual tiene que ver con los eventos externos, porque la ley dominical va a ser un evento mundial para todos. Sí, Entonces, si miramos lo que estabas explicando ahorita, 2014, lo que ocurrió, se podría decir que son como los inicios, o sea, fue algo muy importante de inflexión para que comience a darse la ley dominical. sí, De pronto, como dice el hermano Matías, en 2019, cuando entendamos bien 2019, entendemos que avanzó para la ley dominical. Digo yo acá, no sé. sí, concuerdo. ¿Qué se me ocurre? Porque Es un punto importante ese. Es un punto importante que se me pasó mencionar. Cuando analizamos esa línea de los eventos externos, lo que estamos analizando es también los pasos que se están dando hacia el decreto dominical. Sí, completamente. Y sabemos, por ejemplo, si analizamos en cuanto a la unión de iglesia y Estado y en cuanto a lo de la igualdad, ahora quiero enfocarme un poco en 2014, en relación a eso, quiero leer algunas porciones de algunos artículos de periódicos que hablan sobre eso. Entonces, déjenme darle un poco de contexto. En 2013, los demócratas, bajo el gobierno de Obama, ellos quitan de la ley la posibilidad de que la minoría en el Senado pueda frenar proyectos de ley. ¿Sí? Con 40 votos ya se podía frenar un proyecto de ley, los senadores. Los republicanos estaban haciendo mucho eso, estaban bloqueando constantemente las leyes que los demócratas querían pasar. Entonces, tenemos, voy a acá, 2013. El Senado, la mayoría en el Senado era demócrata. La mayoría en la Cámara, que son los diputados, los representantes, era... ¿Cómo se hace esto? Bueno, era republicana. Eran republicanos. A ver si... Ahora, en 2014 hay un cambio muy importante en cuanto a eso. En 2014 hay elecciones de medio término. Para los que no saben, las elecciones de medio término se dan a la mitad del periodo presidencial y se eligen, por ejemplo, muy importante, senadores y diputados nuevamente.
En el 2014 hay un cambio y el Senado, la mayoría pasa a ser republicano. Y en la Cámara también era republicana. En 2014 todavía le quedan 2 años de presidencia a Obama y tanto el Senado como la Cámara son republicanos, son del partido opuesto, pierden. Eso es muy importante, eso se vuelve muy importante. El Partido Republicano comienza a tener poder a partir del año 2014. ¿Se acuerdan que vimos hoy en las revoluciones el cambio, el giro de poder que había? Que la guerra civil en el norte comenzaba a ganar. En la Revolución Francesa los jacobinos pierden y ahora la Revolución Francesa toma otro rumbo a partir de ahí. Eso pasa en 2014. Los republicanos comienzan a tener poder. Voy a leer acá algunas unas porciones. Dice así: la felicidad de Obama fue efímera cuando él quitó esa ley que les comenté. Los demócratas cambiaron las reglas a finales de 2013, pero las elecciones de 2014 perdieron la mayoría del Senado y se acabaron las confirmaciones de jueces. Entonces vamos estos artículos que voy a leer tienen todos que ver con confirmaciones de jueces. Ustedes saben que quien confirma a los jueces, quien propone los jueces es el presidente, quien los confirma es el Senado. Y los jueces, el Poder Judicial es muy importante, porque los jueces tienen, cuando un juez es nombrado, él queda de por vida como juez. Y tiene el poder no solamente de interpretar la ley, si una ley es aplicable o no a cierta demanda. Especialmente existe en Estados Unidos en el Poder Judicial un número de 9 jueces, que es la Corte Suprema, que ellos deciden cosas muy importantes. Deciden, por ejemplo, si los estados pueden o no cambiar cosas que son constitucionales, cosas que fueron admitidos antes por la Constitución. Básicamente, esos jueces pueden permitir que se viole la Constitución, entre comillas, si ellos tienen un argumento, etc. Pueden permitir que un Estado pase una ley que no era legal antes, que antes no se podía pasar. ¿Sí? Entonces, cuando los republicanos tienen el Senado, entonces ellos pueden ahora parar a Obama, hacer que Obama no pueda confirmar ningún juez. Obama propone jueces y ellos dicen no. Están atrás de sus intereses conservadores. Entonces, un dato. En los primeros 2 años del segundo mandato de Obama, 2012 a 2014, él había logrado sacar adelante casi un 90% de los nombramientos de los jueces. De 2014 a 2016, solamente el 28% de los jueces fue aceptado. Una cosa muy importante que hicieron, en 2016, los republicanos, uno de esos 9 jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Supremo, muere, porque acuérdense que es por vida. Uno de esos 9 jueces murió, fue Scalia, sí. Era un conservador. Y Obama entonces ahora tiene la posibilidad de poner un juez de por vida liberal en la Suprema Corte. Los republicanos, como tienen el Senado, ni siquiera consideran, ni siquiera discuten, como tiene la mayoría, si van a aceptar o no al juez que nombró Obama. Lo niegan. ¿Sí?
El juez que Obama nombró se llamaba Garlic, ¿cómo que es? Bueno, ahora después lo vamos a leer. No me acuerdo ahora bien cómo es el nombre. Weller no tenía mucho tiempo, entonces voy a intentar resumir. Dice, así fue. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, se encontró con un importante regalo. El bloqueo de los nombramientos de Obama había provocado que se acumularan más de un centenar de vacantes de judiciales que Trump heredaba y para las que podía nombrar candidatos de su cuerda ideológica, candidatos que la mayoría republicana en el Senado ha confirmado para un puesto vitalicio. En menos de 4 años, el 25% de todos los jueces federales son personas elegidas por Trump. Un tercio de los jueces federales fueron elegidos por Trump. Y a estas alturas ya llevan más nombramientos judiciales confirmados que cualquier otro presidente de los últimos 40 años. Entonces, ¿dónde la ley dominical? ¿Cómo se va a pasar la ley dominical? Hay una ley es propuesta en la Cámara, es aceptada por el Senado, pero muy importante que la Corte Suprema la apruebe. Entonces, para pasar una ley dominical se necesitaba una Corte Suprema conservadora que esté de acuerdo con los principios conservadores. En 2014, los republicanos ganan el Senado. Eso se vuelve extremadamente importante para los próximos años. En 2016, ellos niegan a Obama que nombre un juez de Suprema Corte. Niegan que nombre muchos jueces federales. Cuando Trump llega a la presidencia en 2016, él ahora tiene la capacidad en las manos de nombrar jueces federales, muchísimos, y ustedes saben que van a nombrar jueces también de la Suprema Corte, 2. Uno fue en 2016, 2016. Sí, creo que fue en 2016. Brett Kavanaugh. Kavanaugh, exactamente. Creo que fue en 2016, si alguien me puede corregir. Kavanaugh. Y saben que recientemente, cuando murió Ruth Bader Ginsburg, nombró una nueva juez de la Suprema Corte, que fue Barrett, una mujer que se llama Barrett. Una vez más, otro juez conservador, y la mayoría, la Suprema Corte ahora, que ya estaba ganada para los conservadores con Kavanaugh, ahora quedan 6 conservadores y 3 liberales, una mayoría absoluta, mediante la cual pueden aprobar cualquier ley. Les recomiendo un documental que habla sobre esto de una forma, por lo menos la mejor forma más clara que he visto hasta ahora, en un documental que en realidad es sobre la ley del aborto en Estados Unidos. Se llama Roe versus Wade. Ese es un caso de la Suprema, un caso judicial de 1973. Y está en Netflix este documental, y te explica cómo el poder que la Suprema Corte tiene, lo que los conservadores están queriendo, principalmente los cristianos, es derribar ese caso de Roe versus Wade, prohibir el aborto en muchos estados. El estado de Texas, ya intentó, creo que el año pasado, prohibir Roe versus Wade, prohibir el aborto en el estado. La Cámara, el Senado, la Cámara de Representantes en Texas, porque cada estado también tiene su parlamento. El Parlamento en Texas aprobó que el aborto sea válido. Pero la Suprema Corte la rechazó. La Suprema Corte puede decir, no, ustedes no pueden hacer eso. Ahora, teniendo una mayoría conservadora, la Suprema Corte puede decir, sí, no hay más aborto en Texas.
y otro estado puede hacer lo mismo y lo permite. ¿Entiendes? Y así comienza un paso muy importante para la ley dominical. No tenemos tiempo más. Quería haber hablado sobre Mitch McConnell. Es el personaje probablemente más importante en estos cambios que acontecieron en el 2014. Mitch McConnell es un senador republicano. Es senador desde hace muchísimos años. Sí, hace muchos años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero de la década de 80 él es senador. Y no ha salido desde ese momento, no ha dejado de ser senador. Creo que es por Virginia, sí, que es senador por el estado de Virginia. Y él es elegido el líder el líder de los senadores republicanos. ¿Qué pasa? Es que senadores demócratas, senadores republicanos, cada uno de ellos elige un líder. Ese líder organiza a los senadores para que voten en bloque, para que se tomen decisiones o no. Mitch McConnell es un estratega frío, conservador, es un personaje, es llamado de la parca McConnell, por ejemplo, porque mata, o sea, acaba con todos los proyectos de ley de los demócratas. Tiene algunos nombres graciosos, pero que muestran su carácter, su actitud. Bueno, desde 2014, entonces Mitch McConnell comenzó a ser el líder de la mayoría, que es el líder en el Senado, el líder de los republicanos. Y él ha hecho unos movimientos muy importantes para frenar las leyes que van en contra de la agenda conservadora, para llevar jueces conservadores a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. No voy a poder leer lo que quería, pero si quieren después les paso estos links para que ustedes puedan leerlo, unas cosas muy interesantes. Siguiendo lo que quise decir, la importancia de 2014 con la ley dominical, vemos el Senado ganado por los republicanos. Y eso los lleva a ganar poder también en el Poder Judicial. Y eso va a ser muy importante, clave para la ley dominical. Entonces, ahí tenemos un poco de vista de cómo la ley dominical para el sacerdote se manifestó. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario antes de terminar? Muy bien. Vamos a terminar con una oración. ¿Alguien habló? Perdón. No, Sí, perdón. perdón. Acá en 2000 cambio absoluto de la mayoría absoluta en el Senado y la Cámara con la mayoría absoluta de los republicanos. ¿Sí? Eso No sé si internamente, ¿cómo lo vemos? No he pensado sobre eso, para ser sincero. Es una buena pregunta. Porque me parece interesante porque fíjate que 2014 es la ley dominical, ¿no? Entonces, empieza ahí las cosas a ponerse como totalmente favorables para encaminar los eventos de la ley dominical. Entonces, 2019 también tenemos una cosa similar en la ley dominical de los levitas. Pero bueno, ahora el foco es en 2014, entonces yo quería saber cómo se ve eso internamente, pero está bien si no tienes ahora. Interesante analizar eso, gracias. Solamente una guía tiene que ser algo positivo. Como es algo positivo de éxito para los republicanos, tiene que ser algo positivo y de éxito para este movimiento, ¿sí? Que tiene que ver en ese sentido. No me animo a decir qué es. La pregunta era ¿qué significa el que haya mayoría en el Senado? ¿Esa es la pregunta? Sí. Y es el cambio de liderazgo. Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Verdad? Eso.
Sí, porque antes eran los demócratas y ahora los líderes son los republicanos. Ujú. ¿Y internamente? Cambio de liderazgo. Claro, tenemos, antes era Chef, que fue en América, y empezó a ser Parminder. Eso es verdad. Eso es una cosa bien clara. ¿Cierto? Bien. Vamos a terminar una oración, entonces. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado que ha comenzado. Gracias porque podamos empezar estudiando entre hermanos. Gracias porque nos has bendecido en este estudio. Queremos pedirte que nos bendigas en el resto de la noche, que nos bendigas en este sábado, Señor, que bendigas a todos los hermanos que van a estar compartiendo estos estudios este sábado y durante todo este mes especial que estamos repasando sobre los mensajes del clamor a medianoche. Que puedas bendecir cada hermano, Señor, al preparar sus estudios, al compartirlos. Te agradecemos por todo y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.